Seguimos en el bueno y el malo y estamos ahora con el profesor Molina, que es el defensor de los niños. ¿Cuál es el cargo? ¿Cómo es el título del cargo para ser más preciso? Sí, ante todo, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Es defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí está, Esta es una figura de los países nórdicos, de un ombudsman de los niños, ¿no? Sí. Pero está prevista en la ley nacional, la 26061, que es la ley de protección de los derechos de los niños en la República Argentina. Es una ley que tiene más de 10 años. Y recién este año se constituyó la comisión bicameral para la designación del defensor de los derechos del niño de la nación. Ajá. Hoy no hay. En este momento no. O sea, es un cargo que tienen que intervenir la Cámara en su designación. La provincia de Córdoba lo hizo en el año 2008 por una ley provincial. Fue la primera provincia, ¿sí? La segunda provincia fue la de Misiones, que tiene sus antecedentes en materia legislativa de derecho de infancia, porque nuestra ley de protección de derecho de infancia es anterior a la ley de la nación. Ajá. Después, en Santa Fe, la Defensoría de los Derechos del Niño es una dependencia del Defensor del Pueblo. Y actualmente se creó por una ley específica también en la provincia de La Pampa. Ajá. Entonces somos 4. ¿Y ustedes son de alguna manera pioneros en el ejercicio de esos derechos? Sí, de la protección de esos derechos o representación de esos derechos. A ver, la Convención Internacional por los Derechos del Niño es el Tratado de los Derechos Humanos de los Niños. Claro. Tiene apenas 26 años. En 1989, las Naciones Unidas establece la Convención, ¿no? Y a diferencia de las declaraciones, porque anteriormente existieron otras instancias, digamos, donde se mencionaron los derechos de infancia, la Convención obliga a los Estados. Las declaraciones no. Por ejemplo, nosotros tenemos las declaraciones por los derechos soberanos de las Malvinas, no obliga a los Estados. Sin embargo, la Convención sí. Y es el tratado... ¿A qué obliga, Miguel? ¿A qué obliga? A la garantía de los derechos. Esta convención fue ratificada en Argentina y tiene rango constitucional. A ver, la convención en pocos trazos. En principio, hay un principio universal que es el interés superior del niño. Sí. Todos comentamos, declaramos, vemos primero los niños, ¿no? Sí. Por ejemplo, en caso de desastre, en caso de incendio, en caso de situaciones límites, la intervención del funcionario público o de los bomberos, primero los niños, ¿no? Esto, con relación a derechos humanos fundamentales básicos, significa que si hay conflicto entre los intereses de un niño y un adulto, se debe fallar a favor del niño. ¿Por qué? Porque es el segmento de la población más débil. Sí, más indefenso, claro. Es el más indefenso, ¿no? Y la convención, en pocas palabras, primero pide la garantía del Estado y el derecho del niño a la vida, que eso implica abrigo, protección, salud, educación. La segunda directriz es muy clara y contundente y llama la atención, es la protección del niño respecto de la violencia, tanto la violencia doméstica como la institucional. O sea, los niños padecen mucha violencia institucional, porque en distintos ámbitos son considerados inhábiles, ¿no? A nivel familiar, a nivel de la comunidad, digamos, un principio que conspira contra los derechos del niño es que lo consideramos como propiedad. Es mi hijo, Sí. es mi oyente, es mi alumno, es de mi equipo, ¿no? Y el niño es sujeto de derecho, no es objeto. Los objetos pueden ser de propiedad, ¿no? Y los objetos son de uso, y si es de uso, es de abuso.
El niño, por pertenecer al género humano, tiene la dignidad especial de ser sujeto de derecho. Entonces solemos decir que el niño tiene exactamente los mismos derechos que el adulto, pero en realidad el niño tiene más derechos que el adulto, por la especial protección de que si defecciona la familia, que es factible, el Estado es garante de esos derechos. Entonces aparece la figura del niño bajo protección del Estado. Y un niño bajo protección del Estado no puede ser el más desprotegido. Claro. Esa es una instancia que, bueno, a través de distintas organizaciones e instituciones estamos... ¿Y cómo hace, Miguel, el cumplir con ese rol donde vos básicamente tenés una dependencia creada por ley dentro de un organismo que es un poder del Estado, ¿cierto? Sí. Y que muchas veces para garantizar los derechos del niño tenés que confrontar con el gobierno que vos de alguna manera, no sé si representás, porque no sé el grado de injerencia que tiene la Defensoría en términos institucionales, pero por ejemplo ahora que se conocieron números de la pobreza y demás, vos sabés bien que debe haber chicos con necesidades básicas insatisfechas. Y ha pasado, hubo un caso una vez de un juez que le ordenó a un ministro de Desarrollo Social aquí en esta provincia que garantizara la alimentación de un grupo de chicos que estaban en un hogar, por ejemplo. ¿Cómo haces vos en tu rol si tenés que ir a decirle a quien, no sé, vos dependés de la vicegobernación o a tu gobernador, decir, che, mirá, acá tenemos que, es complicado eso, se puede hacer, o hasta ahí no llega tu trabajo como defensor de los niños? A ver, hay dos ámbitos de actuación respecto a los derechos de infancia, el judicial y el poder político administrador, ¿no? El poder ejecutivo. Hay un amplio debate en este momento en la sociedad si es el ámbito judicial el mejor ámbito para resolver las cuestiones de derecho de infancia. Yo estoy convencido que hay algunas actuaciones y algunas instancias donde hay conflictos de intereses donde sí tiene que intervenir un juez. Pero en el 80% de los casos de derecho de infancia corresponde a las políticas públicas, al Poder Ejecutivo, resolver las cuestiones que afectan a los derechos de infancia, como ser el derecho a la salud, el derecho a la educación. En particular mi tarea es compleja, Sí, pero tengo la ventaja que yo represento una parte, que es al niño. Entonces mi actuación es directa, ya sea contra cualquiera de las instancias de vulneración de estos derechos. Inclusive, por ejemplo, muchas veces un juez de familia tiene que merituar la situación de la madre, la situación del padre. En mi caso, yo meritúo y actúo en función del derecho del niño. Ajá. Porque la otra contradicción que se nos da es que es en el ámbito familiar donde se produce la mayor vulneración de los derechos de los niños. Entonces, es difícil intervenir ahí, claro, es complicado. Es difícil culturalmente. Sí. Inclusive todo el andamiaje administrativo termina fallando en función de las necesidades, los intereses de los adultos. Miguel, y hoy que se instaló el debate de bajar la edad de imputabilidad de los menores por el episodio de un chico de 16 años que mató a otro de 3. En Loma de Zamora. En Buenos Aires, sí. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué te parece a vos que hay que hacer con los chicos, adolescentes y niños que hoy están a veces siendo usados para cometer delitos porque son inimputables? Bueno, y hay todo un debate en la sociedad con respecto a ese tema. En primer lugar, yo comparo esta situación, este planteo de la baja de la edad de la imputabilidad respecto de los niños, con los debates por la instalación de la pena de muerte en el caso de los adultos. Fíjese que cuando sucede algún hecho atroz, hay sectores de la comunidad que piden la pena de muerte. Sí. Hay estados en el mundo que tienen la pena de muerte. Hay organizaciones, instituciones que están en contra. Yo veo el mismo escenario, por ejemplo, en estos planteos referidos a la baja de la edad de la imputabilidad. Ahora bien, yo estoy en contra, uno, porque soluciona el problema, otro porque va en contra de la convención, y otra porque primero hay que garantizar a estos niños el ejercicio de su derecho. En la casuística, estos niños han sido vulnerados en todos sus derechos y pasan de ser víctimas, son víctimas y pasan a ser en las lecturas que se hacen en estas circunstancias victimarios.
Es muy duro ir a un penal y ver un niño menor de 16 años en esa situación. ¿Por qué? Generalmente pertenecen a familias de excluidos, ni siquiera humildes. No tienen escolarización, son alfabetos funcionales. Son usados, y hace poquito tiempo el Hogar de Día pudo identificar a los administradores de niños que son incitados a delinquir, a veces por una situación de salud, porque están bajo efecto de la droga, digamos, son arrojados a la calle, perdieron sus cuidados parentales. Entonces, pensamos más en maltratar al maltratado, ¿no?, que ajustar la cuestión por el lado de las políticas públicas o por el lado de la responsabilidad parental. Anoche hubo un caso en la ciudad de Posadas de un chico de 16 años que fue estrangulado en medio de una circunstancia donde los que aparecen ahora detenidos por el caso lo acusan de haber intentado robar. Y en ese barrio, que fue en San Isidro, se armó todo un revuelo, y era impresionante lo de las redes sociales. 16 años este chico, ¿no? Que teóricamente estaba escolarizado, que era una familia humilde pero de trabajo. Confundimos humilde con pobreza, familia pobre pero de trabajo. Y las redes sociales hacían un debate y una gran parte de ella es muy impiadosa, el uno menos. ¿Me explico? Como usted planteaba, digo, también la sociedad castiga a sus menores, digamos, tiene una mirada muy dura, muy dictatorial en algunos casos, ¿no? Como son chicos que supuestamente lo vinculan con la delincuencia, también el prejuzgamiento es duro de la sociedad. Es difícil nosotros como comunicadores a veces encontrar el equilibrio entre esa gente que quiere sangre, digamos, o paredón, y aquello que busca la recuperación del niño. Miguel. A ver, en un Estado de Derecho los ciudadanos delegamos, resignamos la fuerza en el Estado, ¿no?, para corregir las situaciones del uso de la fuerza. O sea, delegamos la fuerza individual en el Estado. Desde esta perspectiva, la justicia por mano propia es un delito. Sí. No debemos perder de vista que en primera instancia se ha cometido un delito. Después, y bueno, la justicia tendrá que probar si fue en una situación de intento de robo o si no, qué otros elementos existen en la causa, digamos, para establecer las responsabilidades. Ahora bien, hay una pequeña diferencia que, si no confundiéramos, creo que podríamos llegar a buen puerto. Es que no hay que confundir la necesidad de una ley penal juvenil con la baja de la edad de imputabilidad. Necesitamos una ley penal juvenil que contenga estos casos e instituciones que realmente permitan contener, conducir y garantizar inclusive el debido proceso, la defensa del debido proceso de este niño. Sí, y ¿sabes qué, Miguel? Y la reinstalación en la sociedad, porque si no tampoco tiene sentido, si lo van a tener preso como un preso más. Bueno, está demostrado. A ver, como siempre escuchamos decir, van a la cárcel y salen profesionales del delito, no salen para reinsertarse en la sociedad. O la reincidencia. También dicen, bueno, pero este niño estuvo en tal institución. No se analiza el fracaso de esas organizaciones. Bueno, es parte del fracaso. La educación es parte del fracaso, las instituciones de los chicos es parte del fracaso. Es todo un proceso que tiene que ver con el fracaso en la Argentina, por lo menos en los últimos... Bueno, pero convengamos también, Miguel, y lo digo que esto es una discusión que lleva décadas también, ¿eh? Sí. Que, a ver, apareció Bloomberg allá después de la crisis del 2000, y pasamos a Bloomberg y la, como decía Miguel al principio, la pena de muerte, ¿viste? Sí. A discutir por el caso Bloomberg. Después ahora pasó el caso de esta chica que ahora quiere ser candidata, que tuvo en la mesa de Píparo, también, que perdió el embarazo. Entonces, vos tenés que, a la sociedad vos le diste debate durante muchos años, pero tampoco le estás dando como Estado, y yo como parte del Estado, porque yo soy lo primario como parte del Estado, la familia que hace ese cargo también, ¿no? Bueno. No estamos dando una solución integral a esta cuestión. Necesitamos políticas públicas para garantizar los derechos de infancia. Esas políticas públicas son educación,
nutrición, contención, deportes, programas serios. Sí. A ver, voy a citar uno que a veces la gente piensa que es la frutilla del postre, pero en realidad, conociendo un poco, el niño tiene derecho al arte. Entonces, le iba a hacer un concierto, Sí. ¿sí? A la maravilla natural, que son las cataratas, se le agrega una maravilla cultural, ¿no? Que es este festival. Sí. Que a lo mejor nosotros vemos la parte del show. espectáculo final, Sí, del show. pero ¿cuál es la base? Son 16, 18, 20 orquestas infantos juveniles instaladas en toda la provincia. Instaladas en la costa del Uruguay, en San Antonio, en Irigoyen, en Andresito, en Posadas, en El Dorado. Y a ver, yo vengo del interior, yo conocí una guitarra y un bombo, ¿no? Sí. Hoy estos niños, bueno, tienen trombones, flauta traversa, violines. Sí. Bueno, tuvieron acceso a, digamos, y el Estado proveyó, y las organizaciones sociales y los padres, bueno, le dieron a ese niño la posibilidad de expresarse a través del arte, ¿no? A ver, los intercolegiales, los Juegos Evita, ahora existe el Ministerio de Deporte. En el área de ciencia, lo que fue en su momento y es la Feria de Ciencia, los clubes de ciencia, o en este momento estos programas, digamos, de alfabetización digital, la escuela de robótica, digamos, hay un conjunto pero de está acciones. bien, Miguel, pero todo eso hace una gestión del Estado que está bien que se haga. Pero por un lado te dicen, escúchame, un chico de 15 mató a uno de 3 y la sociedad reacciona. Pues dice, ¿cómo puede ser que un chico de 3 termine baleado por la espalda yendo a comprar una pizza? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque no es un caso aislado, hay varios casos de chicos que tienen estas situaciones y estos problemas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a los chicos sí. y La violencia que hay, inclusive, y sacamos la- la ley que decís vos, la la ley violencia juvenil, escolar? para ver cómo lo resolvemos? A ver. ¿O para dónde vamos? La tasa de delincuencia es 10-1 superior en adultos que en niños. Sí, eso Bueno, es cierto. existe una No, pero estigmatización. 10-1 es. 10-1, Bueno, sí. 10-1, eso era Bueno, grave. entonces, Estamos por- hablando por- que está lleno de delincuentes esto, y tenemos un 10% de menores entonces en ese número. A ver, sí se nota mucho en los medios y en la comunicación, por ejemplo, tenemos horas y horas y se estigmatiza, por ejemplo, inclusive los jóvenes por su vestimenta. ¿No? Ahora bien, en este caso, que, a ver, objetivamente ha existido un daño, ¿no? Que es la pérdida de vida de otro niño. En ese caso necesitamos para ese niño más educación, más salud, más contención, nuevas instituciones. Nuevas instituciones. A ver, doy un caso particular. En la provincia de Misiones tenemos en este momento una institución donde podemos alojar a niños en conflicto con la ley, que es la residencia Lucas. ¿Sí? Esa residencia es solo de varones. Después de varios informes y analizar distintas situaciones con distintos ministros, inclusive tuvo intervención la Cámara de Representantes, el propio gobernador, se dispuso la construcción de espacios para albergar a niñas en conflicto con la ley. Que hay también. Por supuesto, existe, yo no hago referencia a los casos porque estoy obligado a proteger, digamos, no puedo exponer a los niños, o sea, sería el colmo que el defensor, digamos, no voy a citar la casuística, sí, está claro. pero sí tenemos situaciones de niñas en conflicto con la ley y no tenemos instituciones donde resolver esa situación. Entonces, creo que hay un gran debe de la sociedad respecto de la infancia. El niño nace bueno, dice Rousseau. El niño aprende lo que vive. Tenemos que hacernos cargo como sociedad también Sí, claro. de ese resultado. Y si ese resultado es un niño que ya sale, como dicen, con su documento y con una pistola, detrás hay un adulto. ¿Cuáles son las responsabilidades de ese adulto? Ser aportante de espermatozoide no nos convierte en padres. Ahora bien, todavía está muy instalado en nuestra sociedad esta relación de patria potestad. Nosotros hemos intervenido en casos donde niños han sido golpeados brutalmente por sus progenitores y a los 2 meses el juez dispone el reintegro a su familia porque la madre se arrepintió y viene y dijo, no, me arrepiento de haber golpeado a este niño. Entonces, a ver,
Yo celebro, sinceramente, veo de... Hay jueces que revinculan a chicos abusados Bueno, con algunos miembros de la familia que son los abusadores. bueno, O sea, acá en Misiones estoy diciendo. Yo conozco al menos 4 casos concretos. entonces, O sea que hay un problema del adulto también que tiene un cargo en la función institucional. y ¿o ese no? es el tema, es el paradigma y la cultura. Y bueno, pero vos dijiste, lo sacaron de ahí porque lo maltrataban a Sopapo, después se arrepiente y le devuelven la patria potestad. Está bien, vos no podés. Después te revinculan casos chicos de abuso sexual, estoy diciendo, ¿no? Bueno, a ver, Por eso yo suelo digo, comparar esta sí. situación. Es un poco compleja, pero vale la pena. Hoy la sociedad aborrece, castiga, sanciona la violencia de género, la violencia hacia la mujer. ¿Sí? Y enhorabuena, las marchas, la reacción y realmente una campaña muy fuerte que está poniendo en el tapete, en el tapete, en la agenda pública, en las decisiones, digamos, el cese de la violencia respecto de la mujer. No tenemos la misma conducta respecto de los niños. Nuestra sociedad todavía justifica y muchos promocionan el ejercicio de la violencia respecto de los niños. Ahora bien, un niño golpeado no necesariamente va a ser un hombre golpeador, pero está demostrado que todos los hombres golpeadores han sido niños golpeados. Entonces, si queremos... Claro, viene de esa cultura, es lo que conoce, es Claro. como parte de su aprendizaje. Bueno, si queremos resolver el problema arriba, decir, bueno, basta de femicidios, basta de violencia, las cuestiones de género, cesemos la violencia que estamos ejerciendo sobre los niños. ¿Hay mucha violencia en las familias? Sí, violencia y abuso. Y a ver, el abusador no es una persona que anda con un cartel que dice cuidado, peligro, soy un abusador. ¿Quiénes son los abusadores? A ver, son familiares directos, padres, padrastros. Cuando hablas de abuso, hablas de abuso violencia general, física, digamos, y abuso física. sexual, y No, abuso sexual, psicológico. No, porque por ahí la gente interpreta como que eso es sexual. Sí, sí, abuso Hay físico, un montón de psicológico abuso. y sexual. Todo un cóctel. Son abuelos, son maestros, son médicos, son curas, son pastores, ¿no? Entonces hay una situación de alerta y es función de la Defensoría abogar e instalar estos temas, porque si no estamos desprevenidos. Decimos, no puedo creer que haya pasado tal situación, ¿no? Y estamos también en instancias donde el niño denuncia, el niño no miente, sin embargo opera el descrédito. Cuando un niño cuenta una situación, pide socorro al adulto y vamos a la instancia administrativa, nos encontramos que no se toman las denuncias. O sea, tenemos un subregistro en materia de denuncias de violencia y abuso muy importante. ¿Cómo no se toma la denuncia? Y no se la recepcionan. ¿En la policía? recepcionan, en la policía. ¿Y por qué no? Hay distintos argumentos, distintas situaciones. Nosotros ya hemos actuado en situaciones donde se presentan a hacer la denuncia y hay distintas excusas. No, tenemos que llamar al juzgado, o a veces en las propias defensorías una actitud laxa. Hay garantismo para los abusadores y un raro silencio y a veces una absoluta soledad en el caso de los niños. Es mucho lo que tenemos que hacer en este terreno. Muy bien, Miguel, nos quedamos sin tiempo. sí, nos quedaremos, tenemos que ir. somos 2 padres interesados en el tema, así que nos quedaremos a vivir hablando con este tema, Sí. porque creo que nos ayuda un poquito para educar. Ahora bien, permítanme Sí. decir también es que hay ejemplos positivos de ejercicio de los derechos. Tenemos niños maravillosos, tenemos circunstancias en las cuales también nos podemos sentir felices de esta sociedad. Sí, no todo es caos, no claro, todo es caos. a lo mejor estamos en esta instancia Bueno, pero la preocupación... reflexionando sobre una cuestión que es excepcional. Sí. Puede Y ser. hay mucha gente que trabaja por los derechos de infancia y tienen una vocación y existe la posibilidad muchas veces de restituir derechos vulnerados.
seguro. Muy bien, Gracias, se agradece por su Molina, tiempo. muy amable. Muchas gracias. muy No, nos amable. pasamos un Estamos poco, pero yendo, valía la sí, pena sí, pasarse. sí, así más, que quedaron un montón de temas le agradecemos pendientes. a la gente de la producción y del canal que Sí. nos permitió unos minutitos más. Así es, vamos rápidamente. Cerramos la con los historia. cabos. Gracias por venir, mire. Usted ya no pertenece más a esta sección, esta nos pertenece a nosotros dos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Darío Pietrowski. Ah, pensé que era Toma con el pelo largo. Usted está con- No, yo pensé que era el de Trocha Angosta, ¿te acuerdas del cantante? No, está muy hippie. Se cortó el pelo. ¿Se cortó? El jueves Ah, último lo vi ya. Es una foto vieja. Se pegó una acomodada, pero una venía foto una vieja. onda hippie, venía. No, Una está, onda, está muy elegante. una ¿no? onda ¿Qué- Camilo qué- VI qué de los hippie? 70. Mira la elegancia que tiene Petrovsky ahí. ¿Ah? Eco, estaba muy parecido a Sereno. Dice que lo confundían. Tenemos una apuntadora ahí. Bueno, Darío Pietrowski, el Frente para la Victoria va con el Frente Renovador. Claro, Eh, iban juntos. Miguel también en el Frente para la Victoria, en una época. Era, antes. Ahora es el niño. Sí. Bueno, dicen, ¿qué hace Pietrowski? ¿Sigue? ¿Va por un mandato más en la Cámara de Diputados? Y, ¿Vuelve al bueno, pueblo hay que ver si le que dan lo vio lugar. nacer? Dice que allá la mujer dijo que ni se le ocurra ir de candidata a intendente en el 2019, que va ella, porque ella tiene actual intendente, la señora. No, de concejal parece que va. Lo manda de concejal, Concejal. entonces, ahora, no, pero no Concejal. hay elección de concejales. Bueno, Entonces esa, decimos, pero ¿dónde 19? está Darío, nuestro amigo, Darío Pietrowski? Sí, sí, mira acá. Si va a ser parte del armado de la lista de diputados y el acuerdo con Y a lo Juanchi mejor, Barzábal y el PJ. Juanchi lo banca y lo pone diputado. Ah, ahí está. Yo eso vamos a En la averiguarlo. renovación dicen que van a meter 10 diputados. Epa. ¿Usted está armando la lista? No, te cuento lo que me dicen. Hablan de 10 Bueno, diputados. segundo buscado de la noche, este muchacho apareció, yo sinceramente no lo conocía, Esto pero somos se nosotros, lo hizo buscamos, nosotros, tristemente célebre en el día de hoy porque es ¿Quién un es? joven con mucho futuro, dicen. ¿Quién es? ¿Y usted lo Ah, conoce? Lovera, no. Jorge Adán Lovera, hay que una el versión que- segundo de mi amigo Barreto allá en Cuente la Cuantecarlo. versión que tiene usted, yo le voy a dar la mía. Que este joven se rehusó a hacer el test de alcoholemia en la ciudad del Dorado Sí. y que hubo un gran operativo de tránsito y le confiscaron el auto y que ahora los concejales de Monte Carlo van a pedir informe, pero como una autoridad Sí. institucional va en contra de lo que se supone que tendría que ser ejemplo para hacer cumplir la ley. Ahora cuente usted la historia. A mí lo sabe. que me dicen desde El Dorado es que lo pararon al señor de forma Claro, fue en El intempestiva Dorado. En El Dorado, cruzándole vehículos adelante. ¿Ah, sí? Sí, después llegaron varios patrulleros, como que la policía de tránsito tomándose más atribuciones de las que le corresponden, inclusive está pidiendo documentos en la calle. Y entonces hay como malestar en la ciudad del Dorado con la policía de tránsito. de Bueno, la él ciudad. declaró que le montaron un show mediático, dijo. Bueno, por eso, hay dos versiones, no sabemos ¿Pero que tiene algún todavía. enemigo íntimo? No, no. En términos políticos, usted dice que a es lo- un show, a lo- a lo que le apuntan- armaron el operativo. No, a lo que apuntan es que a Dígalo. quien la maneja versión. la policía de tránsito en El Dorado Apa. es el secretario de gobierno, que quiere ser intendente. ¿Y qué tiene Y que ver está- ese muchacho de Monte Carlo? Por eso, está como sobreactuando con la policía de Ah. tránsito, como mostrando orden en la ciudad y que en algunos casos se exceden algunos funcionarios Ahora lo municipales. entendí. Esa es la otra versión, digamos. La otra versión eh, del mismo hecho. del mismo hecho. Que siempre, Sí, felizmente, siempre hay hay otras dos, versiones. siempre hay dos versiones. Dos y más Dos y también. más, sí, Bueno, sí. me aclaró entonces. Sí, bueno, igual. Un saludo para Canal. Igual si se ¿Cómo tenía es? que hacer la alcoholemia, se tenía que hacer. Estamos mañana, ¿seguimos en El Dorado? Seguimos, ¿Los martes? No sé qué día, no sé si estamos los Ah, martes, pero parece que no. estamos. Ah, ¿nos borraron? Estamos. No, estamos. Mirá vos, foco, No sé ¿eh? bien qué... Bueno, esta sección, usted quién sabe es? que en el buscado nosotros ponemos una sección que se llama Conociendo a nuestro funcionario. ¿Quién es esa señora? Y hoy estábamos revisando el organigrama de la Municipalidad de Posadas. Usted vio que hay unas secretarías medias rimbombantes. Sí. Que usted no, uno Esta nunca es, sabe para qué. secretaria de Secretaria Educación de... Municipal. No, es más largo, ¿eh? Bueno, tiene más títulos, pero hicimos un resumen porque no entra en la Se pantalla. llama María Sol Ivana Marín. ¿No es nada del negro Marín? Licenciada Marín. No sé, es nada. por ahí nos metemos en un quilombo por ahí armar al negro. No sé, no tengo ni idea. No, hermano. no. Bueno, hoy descubrimos que hay una Secretaría de Educación y después más largo el ¿Y título. qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Era Lobato, no Lovera, dice. ¿Quién? El viceintendente. Ah. Nosotros decíamos Lovera y era Lobato. Lo verá. Sí. Y no sé. No, bueno, porque digo, la educación la maneja La provincia. La provincia. ¿Cuál es la función de la Secretaría Debe tener Municipal? alguna función. Mañana le voy a llamar, le va a prometo. llamar? Mañana a la tarde, A a, la tarde. partir de las 5 de la tarde, le llamo Bueno. a María Sol Ivana Marín, le pido que me cuente cuál es su función.
Sin desmerecer que a lo mejor debe ser un trabajo loable. No, seguramente. Pero creo que si uno se Pero encuentra hay que con alguna preguntar, porque a veces uno no secretaría sabe, que uno no sabe a veces. Claro, Está bueno preguntar. Yo Está creo que los bueno. organigramas a veces uno no los termina de comprender. Pero bueno, es así. Así es la es. vida de la burocracia. Nos tenemos que ir así. Dale, un gustazo, Saludos. Que Gracias ande muy por bien. Buen resto de acompañarnos esta semana, noche. mañana el Info Urbano no me lo pierdo, Gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, como siempre los lunes aquí en El Bueno Y el malo. y el Malo. Malo. Chao, gracias y buena Chao. semana.